una joven de Zaragoza denuncia sumisión química en una fiesta en Santander, una fiesta laboral a la que acudió con un compañero. Asegura que 7 horas después de salir se levantó en el hotel desorientada y con marcas. Al volver a Zaragoza se hizo un test en una farmacia y tenía drogas en su cuerpo. Nerea. Sí, Martina, vamos a ver qué es la sumisión química, cuáles son los síntomas que podrían haber sufrido personas como esta joven, de este caso que estamos hablando, esta joven de Zaragoza que ha denunciado haber sufrido sumisión química. La sumisión química generalmente se hace mediante inyección, mediante una inyección se le suministra a otra persona una serie de sustancias que la anulan por completo y generalmente pues para abusar en este caso de esa persona. Los síntomas de la sumisión química son la pérdida de equilibrio, problemas visuales, también pueden sufrir por ejemplo síntomas de náuseas o vómitos, así como confusión o niebla mental, también cefaleas o incluso llegar a tener una pérdida del conocimiento. Estos son algunos síntomas de la sumisión química. Pues queremos hablar a esta hora en directo con Ana Ferrer. Ella es jefa de toxicología del Hospital Clínico. Muy buenos días, Ana. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Como siempre hemos visto parte de esos síntomas, pero uno de los síntomas más importantes es no recordar nada, como le sucedió a esta joven. Sí, las sustancias que se suelen ver en este tipo de situaciones se caracterizan por producir, entre otras cosas, el fenómeno de amnesia. Querría aclarar de todas formas, porque es importante, que la vía de entrada habitual en este tipo de situaciones es la oral. No conviene empezar a hablar de pinchazos porque eso es extremadamente raro y no debe asociarse. O sea, para que te inyecten algo tiene que ser algo que se utiliza una jeringuilla. La sumisión química es prácticamente en el 100% de los casos por vía oral. Esta joven a la policía sí que declaró que había tomado solo un combinado, sus compañeros de trabajo lo certificaron, así que previsiblemente ella asegura que solo tomó una bebida, puede ser por vía oral en este caso. Sí, no, seguro. Si quiero decir, ya digo que estas situaciones lo que hay de dos tipos, o lo que se llama oportunista, que es alguien que está tomando o consumiendo sustancias y por lo tanto baja su nivel de alerta, sean las que está tomando, y alguien se aprovecha para cometer un delito sobre ella, o proactiva, que es cuando realmente te ponen algo en la bebida. Y eso, por eso yo insisto en lo de la vía, porque la manera en que esto sucede es cuando te ponen algo en la copa que estás tomando. Y efectivamente, normalmente son sustancias que suelen ser más bien depresoras del sistema nervioso central y por lo tanto lo que hacen es pues disminuir la capacidad de juicio de la persona y luego además efectivamente no recordar nada. Esta joven primero se hizo ella misma un test de farmacia, al volver a Zaragoza fue hasta un centro hospitalario, le volvieron a hacer otro análisis y se activó el protocolo de violencia sexual. En principio, visto así, viendo todo el informe de la policía, parece un caso muy claro de sumisión química. Claro, efectivamente, si ella afirma no haber consumido más que una única copa y se encuentra en su organismo otro tipo de sustancias, pues efectivamente es muy probable que lo sea, sobre todo por el conjunto de circunstancias que están ustedes mencionando. Claro, lo que los análisis toxicológicos indican es que hay sustancias en el organismo. ¿Cómo han llegado esas sustancias al interior del organismo? Si es por voluntad de la persona interesada o en caso de desconocimiento de que se le ha puesto sin que fuera consciente de ello, eso desde un punto de vista toxicológico no lo podemos saber. Eso es una decisión evidentemente judicial a la vista de todo el conjunto de circunstancias y pruebas. Dejarla por un lado sin ser autónoma de sus actos y por otro lado no recordar nada, no sé si son dos medicamentos diferentes y la persona que le suministró eso tiene mucho conocimiento de química, no sé. A ver, están en el mercado este tipo de cosas y nosotros tenemos en la Fundación Española de Toxicología Clínica tenemos una infografía donde se da bastante explicación al respecto. Lo cierto es que en muchas ocasiones es el alcohol, o sea, que alguien se bebe alcohol hasta un punto y se le olvida el resto del que ha tomado y alguien aprovecha esa situación de embriaguez, que además se acompaña de amnesia, para cometer un delito, que puede ser un delito sexual o un delito contra la propiedad también. O alguien que efectivamente sin grandes conocimientos simplemente busca información donde se encuentra ahora habitualmente y se ha utilizado bastante, por ejemplo,
no aquí en Zaragoza, pero en general, pues lo que llamamos éxtasis líquido, el gamma hidroxibutírico, que produce un efecto de pérdida de control, somnolencia, puede llegar al coma, pero también lo que produce claramente es amnesia. Entonces se puede abusar o robar a la persona en cuestión mucho más fácilmente. También algunos medicamentos que prefiero no mencionar, pero que efectivamente están en el mercado y pueden producir efectos similares. Pero basta con una de estas sustancias para tener un efecto como el que estamos comentando. Es muy difícil, pero si somos víctimas sin saberlo y nos hemos tomado solo una copa, ¿qué empezamos a notar si han intentado llevar a cabo con nosotros la sumisión química? ¿Cuáles son los síntomas al principio antes de perder el conocimiento? Pues lo que estaba comentando, son sustancias que son depresoras del sistema nervioso central y por lo tanto pues lo que empieza a pasar es una sensación de inestabilidad, de somnolencia, básicamente lo que puede producir el alcohol siempre, que es lo que ya hemos comentado, y ya está, porque es que son sustancias que son productos que funcionalmente afectan de manera depresora al sistema nervioso y te va entrando sueño, torpor, sensación de irrealidad, cierta sensación de no tener claro dónde estás. En fin, son síntomas que, claro, el problema es que como estás bajo sus efectos ni siquiera eres consciente de ello normalmente. Ese es el asunto. Pues Ana Ferrer, jefa de toxicología del Hospital Clínico de Zaragoza, muchísimas gracias, como siempre.